Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que hablamos sobre asuntos de actualidad y asuntos también de fondo sobre política, economía y finanzas. Y hoy vamos a tocar estos últimos aspectos, cuestiones de fondo, transformadoras de nuestro ecosistema económico y financiero, como son lo que popularmente se conoce, aunque ya la terminología a veces es peligrosa, criptoactivos. Vamos a hablar sobre Bitcoin, pero no solo sobre Bitcoin. Vamos a hablar también de finanzas descentralizadas. Y para tratar estos y otros asuntos que orbitan alrededor de estas cuestiones, hemos traído a Ángel Pardo, inversor en cripto y fundador de MetaPro Academy. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar contigo aquí compartiendo este mundo tan fantástico. Pues es un placer tenerte por aquí y empecemos con algo que de lo que sueles hablar mucho, porque a veces este tipo de cosas se intentan ocultar, pero realmente de los errores es de donde más se aprende, sobre todo cuando son errores personales en los que ha habido skin in the game, ¿no? En los que ha habido, en este caso, pérdidas importantes. Tú sueles decir que perdiste 1 millón de euros en Bitcoin, no es una cantidad precisamente pequeña y además encima en un activo que si dijeras, hombre, invertí en algo que se fue a cero. En Pues, una meme coin, no, sí, claro, sí. pues ahí sería más comprensible, pero uno dirá, pues para haber perdido 1 millón de euros en Bitcoin, ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasó y qué enseñanzas trajiste de Mira, ello? a mí me gusta explicarlo porque yo creo que fue el inicio un poco de todo. Yo descubrí este mercado en un momento donde estaba invirtiendo en el sector inmobiliario y hacía la típica operación de flipping, ¿no? Compraba, reformaba, a veces vendía, a veces alquilaba y entonces cuando alquilaba pues iba al banco y pedía una hipoteca y con las hipotecas seguía invirtiendo. Entonces descubrí el mundo de las finanzas descentralizadas, descubrí este ecosistema. ¿Esto era, perdona, en qué fecha más o menos? 2017, eran los inicios, 2018, Sí. y te permitía apalancarte, conseguir liquidez sin tener, sin tener CIRBE, ¿no? En el Banco de España. Entonces era una palanca financiera que te permitía pues, seguir creciendo desde el punto de vista de la inversión. Entonces me rodeé de personas que quizá no tenían el conocimiento adecuado y lo que hice fue invertir ese dinero y con la creencia de que iba a ganar mucho, pues me apalanqué, me sobreapalanqué y en un momento de volatilidad del mercado me liquidaron, ¿no? Entonces ahora cuando lo ves con la perspectiva hice todo aquello que no se puede hacer, pues yo hice todo aquello. Pero también es verdad que fue el inicio de todo, ¿no? Yo me di cuenta que era una gran oportunidad, pero que mal gestionada o mal operada tenía un riesgo enorme, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues empecé a formarme a nivel internacional hasta que acabó un poco la recuperación de esa inversión y luego pues montamos MetaPro, que al final es una academia de finanzas descentralizada, yo te diría la más reputada en habla hispana. Claro, has dicho, son dos, bueno, es una herramienta muy potente, pero que mal utilizada te arruina tanto el crédito como lo cripto, ¿no? Porque lo cripto en términos muy generales tiene una volatilidad gigantesca. Claro. Y el apalancamiento pues multiplica esa volatilidad. Ese riesgo, claro. Fíjate, a mí me gusta hablar más que de criptoactivos, de activos digitales. A mí también me gusta, lo que pasa es que es mucho más popular la terminología criptoactivo, pero efectivamente no hablamos de papiroactivos para referirnos claro. Pero tenemos que empezar a hablar de ello y las personas que tenemos exposición tenemos que trabajar ese término, ¿no? Porque yo creo que a día de hoy define mucho mejor lo que es esta industria y sobre todo este mercado, que luego hablaremos de las finanzas descentralizadas, ¿no? Pero es verdad que los criptoactivos son más conocidos como concepto. Quiero decir, criptografía también se utiliza en la banca tradicional y no por eso llamamos los depósitos bancarios activos criptográficos, ¿no? Vale, entonces, a partir de este golpe de realidad... Fíjate, yo, si hubiese tenido más liquidez en ese momento, hubiese perdido más, ¿no? Con lo cual yo también agradezco que tuviese en ese momento solo ese capital, que evidentemente es un capital muy elevado. Pero al final soy de los que creo que las cosas siempre pasan por algo y que si sabes sacarle la parte positiva, pues que al final... ¿Qué lecciones extrajiste de pues todo básicamente que no te puedes sobrepalancar, que tienes que tener conocimiento y que eso es un mercado con muy poca fricción, muy fácil de entrar y que al final muchas veces perdemos la perspectiva de que estamos tratando con dinero, ¿no? Cuando en realidad nos cuesta mucho dinero, ¿no? Mucho esfuerzo ganarlo y que hay que ser responsables. Hay que invertir de forma rentable, obviamente, pero de forma responsable. Y con formación. Evidentemente, también con conocimiento. Pues vamos a tratar de desgranar ese conocimiento, algunas píldoras de ese conocimiento. Primero, Bitcoin, ¿no? Que es como el estándar dentro de los activos digitales. Algunos dicen, de hecho, que es lo único que vale dentro de todo el mundo de activos digitales.
me gustaría conocer tu perspectiva, porque sobre Bitcoin casi cada uno tiene una perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué importancia, qué relevancia le das transformadora a Bitcoin y por qué? Mira, Bitcoin es tecnología, ¿no? Y que ha venido a transicionar o a transformar los mercados financieros tradicionales. Se habla de que es el dinero digital, y es verdad que al final es como la evolución que pasamos del fax al mail, ¿no? Que gracias a la tecnología te permitía hacer cosas que hasta este momento no se podían, ¿no? Pues Bitcoin es un poco eso. Y gracias a Bitcoin, que fue el creador de blockchain, pues ha habido toda una evolución tecnológica que ha desembocado, pues evidentemente, en Bitcoin como valor y como activo. Luego viene Ethereum, ¿no? Que es la siguiente capa de tecnología, y otras blockchain, y eso hace que permita que a día de hoy estemos viendo una transformación brutal del sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces, esa perspectiva es una herramienta muy interesante. Y luego, desde la perspectiva de aglutinador de valor o de valor refugio, pues evidentemente también. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Para ti, entonces, parecería como que lo importante de Bitcoin es la tecnología que trajo y no el activo en sí mismo que esté inserto en esa tecnología. No, las dos cosas, ¿no? Bitcoin con B alta y Bitcoin con B baja, ¿no? Por un lado la tecnología, pero por otro lado se ha convertido en un activo en digital que tiene la capacidad de aglutinar valor en los mercados financieros, y eso es algo que tampoco había sucedido antes, ¿no? Entonces, mi perspectiva a medio y largo plazo es que va a seguir acumulando valor, que es un activo en el que hay que tener exposición en función de tu perfil de riesgo y de la distribución que tú tengas de tus carteras de inversión, pero que evidentemente es un activo que ya se está institucionalizando, ¿no? Y eso lo estamos viendo cada día. Claro, pero la tecnología, digamos, es compartida con otras cripto, con otros activos digitales. ¿Por qué Bitcoin? ¿Qué tiene de diferencial Bitcoin para aglutinar valor si esa tecnología es replicable? Bueno, primero porque va a tener 21 millones. No depende ni de ninguna organización, es descentralizado y es difícilmente manipulable, ¿no? Desde esa perspectiva tiene mucho valor. Por ejemplo, Ethereum depende de una fundación, los activos, ¿no? Las monedas se van generando y es verdad que es deflacionario, pero evidentemente van a haber más Ethereums claro. que Bitcoin, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene... Y sobre todo que la fundación tiene poder sobre... de decisión. Aquí nadie sabe quién fue el creador, ¿no? Satoshi Nakamoto, y eso evidentemente blinda... Sí, pero incluso es irrelevante, ¿no? Quién sea, porque incluso, o sea, aunque hoy se destapara Satoshi, no tendría capacidad para manipular Bitcoin. Totalmente. Entonces, claro, a algunos les gusta describirlo así, sé que es una terminología trasladada en este ámbito quizá un poco pues eso, controvertida, pero Bitcoin vendría a ser una especie de activo real, similar al oro, ¿no? Pues vale, sí, el minero de oro saca el oro, pero no tiene... Sí, pero a diferencia del oro es que no sabemos cuánto oro va a haber, vamos a tener la capacidad, ¿no? Oro con oferta limitada, ¿no? Pero oro en el sentido de que limitada. el minero de oro lo extrae y una vez lo ha extraído ya pierde el control sobre él, ni tiene ninguna responsabilidad ni ningún poder sobre él. Y en cambio, otros activos digitales se asemejarían más a una especie de activo financiero, ¿no? Es decir, hay como una responsabilidad, en este caso de la Fundación Ethereum, a la hora de gestionar o administrar bien ese activo. Totalmente. Pero también es verdad que captura valor en función de los volúmenes y las transacciones que se generan en la propia blockchain, ¿no? Claro. Y a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿tú en qué activos tienes exposición? Yo tengo exposición a Bitcoin, Ether y también un poco a Solana, ¿no? Que viene a ser también una red, una blockchain donde se está viendo todo lo que tiene que ver con la tokenización de activos digitales tradicionales, de activos financieros tradicionales, ¿no? Entonces también desde esa perspectiva es muy interesante. O sea, o dicho de otra manera, tu perspectiva es Bitcoin es una reserva, un refugio de valor, y en cambio Ethereum y Solana vendrían a ser como redes de tokenización. Son los raíles, ¿no? sobre los que se construye esta industria y sobre los que se generan las transacciones también, ¿no? O sea, que es infraestructura para ciertos servicios finales de los que luego hablaremos, de finanzas descentralizadas, mientras que Bitcoin sería el servicio tradicional de liquidez o de preservación de valor, ¿no? Efectivamente. En cuanto a Bitcoin, que como decimos es desde luego el que tiene mayor popularidad, incluso mucha gente equipara lo cripto a Bitcoin, y por eso a la gente de Bitcoin no le gusta tampoco hablar de cripto, porque es como para ellos una especie de etiqueta comercial de aprovecharse del prestigio de Bitcoin para vender otras cosas. Pero centrando ahora mismo la pelota en Bitcoin, es verdad que es un activo que se ha revalorizado muchísimo desde su lanzamiento, incluso también durante los últimos años, pero
por lógica, ese ciclo expansivo es cada vez más contenido. No puede crecer siempre a los mismos ritmos porque entonces lo coparía todo. Y sobre todo lo que hemos visto es que hay como ciclos muy marcados de precios. Es decir, hay etapas en las que el precio sube mucho y otras en las que cae, y ha caído recientemente, mucho. ¿A qué se debe esta esquizofrenia, volatilidad? Bueno, a la propia programación del activo como tal, ¿no? Se habla de que Bitcoin tiene ciclos de 4 años, donde cada vez que sucede el halving, que es que se reducen las recompensas de los mineros, pues esto hace que haya un periodo de expansión y luego haya un periodo de corrección. Si tú miras el pasado, los ciclos anteriores, estamos hablando de correcciones del 70%, y en este caso llevamos un 50%, pero es verdad también que ahora hay una particularidad o matices que lo que se prevé es que con la entrada del capital institucional esa volatilidad pues pueda mitigarse un poco. Si lo miramos con la perspectiva de las últimas semanas estamos viendo esa corrección del 50%, ¿no? Pero difícilmente vamos a ver esas altas volatilidades que nos venía marcando en los propios ciclos del activo. Porque luego hablaremos de la tokenización de activos financieros tradicionales, pero aquí estamos viendo... Que ahí es donde está la clave de todo, ¿eh? Que ahora estamos viendo, hemos visto en Bitcoin un fenómeno un poco a la inversa, ¿no? La financiarización de un activo, tokenizado, de un token, ¿no? De un token. Y eso, desde tu punto de vista, contribuye tanto a dar entrada o a permitir, a bajar los costes de transacción para que los inversores puedan tener exposición al activo, ¿cuánto dices a mitigar la volatilidad? Fíjate, el hecho de que a principios del 2024 ha hecho ahora 2 años, la entrada de los ETFs o la aprobación de los ETFs en Estados Unidos, lo que ha permitido es que el dinero institucional tenga un vehículo por el cual pueda invertir, que esto hasta ahora no sucedía, ¿no? Entonces, habían ese capital institucional no tenía la manera de poder entrar, ¿no? Eso ha permitido que haya mucha más exposición de fondos soberanos, de fondos de inversión, tipo BlackRock, etcétera, etcétera, y eso evidentemente viene a respaldar un poco activo como reserva de valor y como activo financiero, ¿no? Y por otro lado, pues eso hace también que las manos fuertes, como se llama en la industria, pues no permitan que haya cierta volatilidad. Hasta ahora tenía mucha exposición el retail, que se basa muchas veces en las emociones, y eso pues puede penalizar en ciertos momentos o que la gente entre en FOMO y haga que haya todavía mayor volatilidad. Entonces, tu perspectiva sobre cuál sería la mejor forma de invertir en Bitcoin, porque aquí también hay mucho debate, ¿no? Si autocustodia, si a través de exchange, a través de un ETF. Mira, yo creo que aquí va en perfil de cada tipo de inversor. En mi caso, que yo opero con finanzas descentralizadas, y ahora hablaremos de ello si lo consideras, yo holdear un Bitcoin, como no soy maximalista de Bitcoin, para mí no tiene demasiado sentido porque estoy dejando de obtener unos rendimientos que con las DeFi, con las finanzas descentralizadas, puedo obtener, ¿no? Pero es verdad que Bitcoin, Ethereum y Solana son activos que te permiten tener exposición a este mercado de activos digitales cripto, de una manera con una exposición responsable, con una volatilidad menor a cualquier otro activo cripto, y que a largo plazo todo nos indica que van a seguir capturando mucho valor, ¿no? Cuando dices que no eres maximalista de Bitcoin, ¿te refieres a que no crees que Bitcoin termine siendo el dinero general de la economía? No, lo va a ser, pero yo a día de hoy, como utilizo Bitcoin en mis inversiones, yo no soy un holder al uso como alguien a lo mejor que cree que Bitcoin va a seguir acumulando valor, que yo también soy de los que creo que va a seguir acumulando valor, pero yo prefiero ponerlo a trabajar, ¿no? Y en ese sentido sacarle un rendimiento extra ¿Y cómo se pone a trabajar? Con finanzas descentralizadas puedes hacerlo. O sea, prestándolo. Puedes hacerlo prestando, aportando liquidez a los mercados para que puedan haber transacciones, haciendo la típica figura de market maker, ¿no? Que gracias a las finanzas descentralizadas lo puedes hacer. Y entonces puedes depositar Bitcoin y dólares o Bitcoin y Ether, que es mi caso, y entonces tú estás generando rendimientos de manera sostenida en el tiempo. Bueno, sostenida depende un poco. ¿Cuál sería el riesgo aquí? Porque obviamente siempre que... Es la volatilidad. Entonces, fíjate, hay muchas veces que te preguntan esta pregunta: oye, ¿cuál es el riesgo de hacer de market maker en este mercado o en cualquier otro mercado? Sí. Pues la exposición al activo en sí. Claro, si tú tienes una exposición de Bitcoin, has comprado a 125.000 y hay una corrección del 70%, esa corrección tú la vas a tener. Es decir, tu cartera se va a ver mitigada desde el punto de vista de valor. Pero de la misma manera que si hubieses holdeado, tendrías ese impacto en
en tu cartera, pues en el caso de hacer de market maker, lo mismo. A diferencia que haciendo de market maker, tú estás generando comisiones. ¿Por qué? Porque estás permitiendo que el mercado utilice tus activos para que pueda transaccionar, y por cada transacción tú estás cobrando una comisión. O sea, claro, el otro te la tiene que reintegrar más tarde, ¿no? O sea, si tú le das liquidez en forma de Bitcoin a quien la necesite... Estás haciendo de exchange. Un exchange tú pones encima de la mesa, o haciendo de JP Morgan, tú pones encima de la mesa tu liquidez para que, por ejemplo, vengas tú y puedas intercambiar dólares por Bitcoin, ¿no? El dinero sigue estando ahí y tú estás cobrando una comisión. La exposición la sigues teniendo, sigues siendo el propietario, pero le estás dando un uso. Es como si tú inviertes en un inmueble y entonces lo puedes tener cerrado, que sería alguien que está holdeando. O si tú lo pones en alquiler. El piso sigue siendo tuyo, ahora lo has dejado, no lo has cedido, o has cedido el uso para que un inquilino, a cambio de ese uso, recibas tú... Pero por buscar el paralelismo sería como el riesgo de que te lo ocupen, ¿no? Es decir, No, pero en este caso la tecnología es segura, ¿no? Entonces tú queda la transacción queda grabada en la blockchain, tú tienes un NFT, un recibo, y tú sigues siendo el propietario. ¿Vale? Entonces, o sea, es como si... Se te reintegra en cualquier caso. Sí, y además este es un mercado con una profundidad muy elevada y tú tienes la capacidad de recuperar tus activos en cualquier momento. Esto es como si alquilaras tu piso y le pusieses quizá un seguro de impagos. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos Bitcoin y lo que puede hacerse con Bitcoin, los usos más allá de holdear por la liquidez y por el valor, la utilidad que nos proporciona esa liquidez. Y has mencionado también Ethereum y Solana como infraestructuras más amplias a través de las cuales hacer transacciones que son justamente las que le dan utilidad a la infraestructura, ¿no? Como al final, pues si voy por las vías de tren y pago un billete, las vías valen por ese servicio. Exacto. ¿Cuáles son esos servicios que permiten hacer Ethereum y Solana que Bitcoin no ha querido desarrollar o está en fase de desarrollo potencial? ¿Y en qué se diferencian la una y la otra? Claro, ¿Por qué Solana estando Ethereum, etcétera? Mira, aparece Bitcoin. Posteriormente, gracias a los contratos inteligentes, aparece la red Ethereum, o aparece la red de Ethereum con los contratos inteligentes. Entonces, desde el momento en que aparece esta blockchain, se abre un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? Que son, reinvertir los mercados financieros. ¿Vale? Hablamos de que gracias a Ethereum aparecen las finanzas descentralizadas, que básicamente tienen tres grandes usos. Uno es que te permite hacer de banco, literal, puedes eliminar al intermediario. ¿Cuál es el negocio de un banco? Prestar dinero. Desde el momento en el que tú, como inversor, puedes prestar tus activos para que otros inversores los puedan utilizar a cambio de unos intereses que le puedas cobrar, ya estás haciendo literalmente de banco. También puedes hacer de market maker, como comentábamos ahora, ¿no? Es decir, puedes hacer literalmente de JP Morgan, ¿vale? La función de un banco de inversión, ¿cuál es? Aportar liquidez a los mercados para que puedan existir esa capacidad de transacción, ¿no? Que puedan haber encima de la mesa la posibilidad de que tú puedas cambiar acciones de Tesla o de Telefónica por euros, por dólares o por cualquier otro activo, ¿no? Y por último, gracias también a esta tecnología ha aparecido la posibilidad de la tokenización, es decir, convertir cualquier activo financiero tradicional en un token que se pueda comercializar en blockchain, con lo cual te permite, primero, mayor liquidez, menos fricción, costes menos elevados, acceso a oportunidades de inversión que de otra manera sería muy difícil, y por último 24/7, que esta es la gran ventaja también, ¿no? Que son mercados que no cierran nunca. Las bolsas tradicionales tienen de 9 a 5 en días laborables, ¿no? Y luego son poco eficientes desde el punto de vista de esos tiempos. Claro, la tokenización y las finanzas descentralizadas te permite que puedas operar en cualquier momento. De hecho, Wall Street habla del Wall Street 2.0 y toda la industria financiera está poniéndole foco a ello, y tecnológicamente están invirtiendo mucho dinero para adaptar esos mercados a la tokenización, porque primero es una oportunidad para ellos y segundo evita o rompe con la fricción que existe en los mercados tradicionales y sobre todo las limitaciones. ¿Y por qué Ethereum y no Solana, o por qué Solana y no Ethereum? ¿En qué se diferencian para decir, oye, pues me interesa ir por esta vía de ferrocarril o por esta otra?
como toda la vida, tener exposición a las majors es lo mejor, ¿no? Diversificar tu inversión. Ethereum sería la inicial, la más probablemente más robusta. Es verdad que tiene limitación a la hora de la escalabilidad y las transacciones son más costosas y debido a eso surge en un momento determinado la red de Solana, que es mucho más flexible, con costes de transacción más económicas y parece que esto es algo que se tiene que ver en los próximos meses y años, que está capturando un poco todo lo que tiene que ver con la tokenización de acciones y de activos financieros, con lo cual ambas te permiten esa infraestructura para poder operar. Has dicho que se pueden ejecutar 3 tipos de funciones: préstamos, market maker y tokenización. Hablemos un poquito más en detalle de cada una de ellas, ¿no? La primera, prestar, hacer de banco. ¿Cómo lo hacemos esto? Es decir, ¿a quién prestamos? Yo entro... No lo sabes, que esto está descentralizado. Tú tienes un activo. Por ejemplo, si nos vamos a la banca privada, el negocio de la banca privada, ¿cuál es? Dar servicios bancarios a sus clientes, ¿no? Entonces tú como cliente de banca privada, tú puedes pignorar tus inversiones. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes utilizar esos activos que tú tienes, fondos, incluso dinero, tú le puedes pedir a tu banca privada que te financie o que te permita un préstamo, dejando como garantía, dejando como colateral esos activos. Pues aquí lo puedes hacer igual. ¿Qué sucede? En banca privada tienes unas limitaciones de capital, no todo el mundo tiene acceso. En este mercado cualquier persona desde un céntimo lo puede hacer. Entonces aquí, ¿cómo funciona? Tu Bitcoin, tu Ethereum o cualquier criptoactivo que tú tengas, lo puedes depositar en un banco cripto descentralizado, automáticamente detecta cuál es tu saldo en tu wallet y te ofrece la posibilidad de que los dejes depositados y a cambio que tú puedas pedirle un préstamo. Pero no siempre tienes que pedir un préstamo. Tú lo puedes dejar depositado y recibir un yield, o recibir una rentabilidad por el hecho de dejarlo prestado. Claro, pero ahí lo prestarías tú. Ahí lo presto, sí. ¿Y a quién lo prestas? Lo prestas a otro usuario que con su wallet detecta cuáles son sus activos, también deja depositado y puede pedir prestado. Y entonces ahí el riesgo de contraparte no existe porque siempre tienes un colateral, siempre tienes una garantía. Y entonces los contratos inteligentes, porque es tecnología, llegado el momento en el que se acerque mucho tu deuda a lo que tú has dejado como garantía, se ejecuta, se vende a mercado y el prestador recibe sus... Pero sería un margin call que puede acelerar... Que esto es lo que me pasó a mí. Claro. Que claro, yo estaba sobreapalancado, entonces con una pequeña fluctuación de mercado, pues se me ejecutó el margin call. Y el objeto del préstamo en estos contratos inteligentes, ¿cuál es? Es decir, claro, tú puedes pedir stablecoin, es decir, euros o dólares, o puedes pedir cualquier otro activo. Eso colateralizado por Bitcoin, Ethereum. Por ejemplo, tú imagínate que tú eres un holder de Bitcoin, ¿no? Y no tienes previsto venderlo o no lo quieres vender porque sabes que es un valor que va a capturar ese valor a lo largo del tiempo, ¿no? O que ya tienes ganancias. Claro, si tú en un momento determinado necesitas liquidez y no conoces las finanzas descentralizadas, ¿qué vas a hacer? Vender tu Bitcoin. Entonces se te genera un acto impositivo, ¿no? Entonces vas a tener que pagar impuestos. Conociendo esto, tú lo que puedes hacer es depositar tu Bitcoin, sigues siendo el propietario de tu Bitcoin o de tu Ethereum o de cualquier activo y puedes pedir un préstamo para lo que necesites. A lo mejor si necesitas liquidez para otra inversión o para hacer frente a cualquier gasto que tú tengas personal, lo puedes hacer. ¿Qué sucede? Que ese préstamo se ejecuta inmediatamente, detecta lo que tú tengas en tu wallet, te dicen hasta cuánto puedes pedir prestado y lo puedes pedir prestado en minutos y te lo llevas a tu banco en cuestión de minutos. Ahí sí que hay un riesgo importante. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Sí, pero sí, a mí me pasó porque yo estaba muy expuesto, pero si tú tienes un Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y tiene un valor de 100.000 y pides prestado un 30%, o sea, 30.000 dólares, tienes mucho margen. Lo que no puedes pedir son 85.000, que la plataforma te permite, porque incluso según qué activos te permite incluso apalancarte un 85%. Claro, ahí el riesgo es muy alto, evidentemente. Entonces tenemos la parte de préstamos, tanto a la hora de pedir prestado como de prestar. ¿Qué tipo de interés se suele manejar en estos mercados? Fíjate, son los intereses incluso mejor que los mercados tradicionales, ¿no? Porque se da la paradoja que a ti te están remunerando por el activo que tú dejas depositado, por tu colateral,
y tú estás pagando el préstamo por el activo que tú hayas pedido, stablecoin o cualquier otro activo. Entonces se compensa. Entonces a veces el coste del préstamo de una stablecoin puede estar entre el 4 y el 7%, va fluctuando en función de la demanda del mercado, pero quizá el activo que tú has dejado depositado como garantía te están dando un 3, un 3,5, con lo cual se compensa y puede estar incluso a veces que no estés pagando un coste por el préstamo, ¿no? Entonces eso en ese sentido es muy interesante. Y luego, sobre todo, la liquidez, que tú no tienes que ir a un banco y pasar por todo el proceso, ¿no? Y que puedes pedirlo, no te van a preguntar ni tu nacionalidad, ni van a preguntarte cuál ha sido tu última nómina, la renta del año anterior, si tienes CIRBE o no tienes CIRBE. Entonces, desde ese punto de vista, no hay fricción. Y entonces es muy rápido y muy interesante. ¿Y eso de cara al fisco, por ejemplo? Claro, los préstamos no pagan impuestos. Claro, lo que pasa es que ahí si Hacienda ve que tienes un ingreso extraordinario... No, porque tú para poder pedir un préstamo has tenido que hacer el flujo, has tenido que entrar con tu capital en los mercados, en este ecosistema. Entonces, tú tienes que entrar a través de un exchange. Tú imagínate que depositas 100.000 euros, ¿vale? Y luego a partir del exchange te vuelven 30.000. Claro, tanto el banco ¿no? Tu banco va a ver que tú has depositado 100.000 y se retrocede en 30.000. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Y luego tienes la ventaja desde el punto de vista fiscal que no estás generando una plusvalía, con lo cual, en ese sentido, y sobre todo también no te estás desprendiendo de un activo que quizá para ti es un activo... Bueno, que es la clásica estrategia que han utilizado los grandes patrimonios siempre. Totalmente. ¿No? Que yo tengo acciones y... Digo, Elon Musk, por ejemplo, que hacía, Elon Musk exacto. vive de los préstamos de sus acciones. Él no cobra un sueldo, ¿no? Lo que Elon Musk hace es ignora las acciones de Tesla, pide un préstamo y con ese préstamo vive, con lo cual desde el punto de vista fiscal es una estrategia muy óptima. Muy bien, financiación tradicional, pero en el ámbito de pues las finanzas descentralizadas. Market Maker, antes has hablado un poco de ello, pero... Market Maker es el segundo gran uso de las finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, es que literalmente estamos haciendo de banco de inversión. Entonces, tú con tus activos también los puedes depositar en un exchange descentralizado. ¿Cuál es el negocio de un exchange? Las comisiones que cobran a los traders, ¿correcto? Entonces, nadie duda que un exchange es rentable precisamente por los volúmenes que se generan y por las comisiones que se generan por cada transacción. Pues eso lo vamos a poder hacer de forma descentralizada nosotros. Insisto, desde un céntimo. Claro, no tienes la barrera del capital. Y aquí lo que haces es que tú depositas en un exchange descentralizado tus activos, decides en qué rango de precio tienen que operar y al final es como si fuese un bono. Tú cuando inviertes en un bono, tú lo que vas a recibir es, si es un bono a 5 años, tú vas a recibir tu capital de aquí 5 años y tú lo que haces es que estás recibiendo año a año la rentabilidad que te da el bono. Si tú vendes el bono a mitad del periodo, quizá estás vendiendo por debajo del precio, ¿no? O a veces por encima en función de cómo estén el tipo de interés, sí. Exacto, el tipo de interés, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo. Tú puedes depositar tu Bitcoin y tu Ether, por ejemplo, montar un pool de Bitcoin Ether y tú estar asegurándote unas comisiones que se generan por esas transacciones cada vez que un usuario tiene que cambiar su Bitcoin por su Ether. Tú eso lo recibes de forma en cada bloque de forma constante y bueno, lo que tienes exposición a la volatilidad del mercado, al precio de esos activos, de la misma manera que la tendrías si simplemente los holdearas. Lo que pasa que aquí le pones esa capa extra de rentabilidad, como hablábamos, ¿no? Tú inviertes en un inmueble, lo dejas cerrado pensando o esperando la revalorización futura o mientras esperas esa revalorización lo alquilas para recibir unos ingresos. Pero el exchange descentralizado, ¿qué hace exactamente con...? Los contratos inteligentes te permiten, pues literalmente hacer de exchange, ¿no? Te permite que esa tecnología tú depositando venga alguien, ¿vale? Pagando unas comisiones más bajas que en un exchange centralizado y que eso que provoca es que se genere mucho volumen y por tanto muchas comisiones. Que si alguien tiene Ethereum y quiere Bitcoin, por ejemplo, tú le vendes esa Bitcoin que está... Claro, como yo he depositado Bitcoin y Ether, utiliza mi Bitcoin y mi Ether para hacer esa transacción. Como quiere Bitcoin y tiene Ethereum, pues hacemos ese intercambio de forma automatizada. Yo no estoy pendiente, se hace de forma automatizada. Entiendo que
como concepto es un concepto que muy disruptivo, ¿no? Porque cuesta entenderlo, pero que las personas que nos están viendo se queden con dos ideas. Es como si fuese un bono, donde tú estás recibiendo un yield, una rentabilidad y que a largo plazo vas a recibir tu capital. Y dos, como si fuese un inmueble, que tú estás recibiendo unos ingresos como si fuese de alquiler, con la ventaja además de la liquidez, que tú en cualquier momento puedes recuperar tu dinero, que eso también es algo que cuando las personas lo descubren por primera vez les cuesta de entender, ¿no? Porque estamos habituados a que tú tengas una serie de limitaciones en el sistema financiero. ¿Pero recuperas el valor monetario o recuperas el activo que habías depositado? Recuperas el activo. Recuperas el activo. Y si lo has utilizado para, ¿no? El caso que hemos puesto, viene alguien que tiene Ethereum, quiere Bitcoin. Lo que te puede pasar en un momento dado es que a lo mejor deposites 50 y 50 y cuando lo desmontes o quieras recuperar el capital, pues tengas 75% de Ethereum y 25% de Bitcoin. Vale. Pero tú recuperas esos activos al valor que en ese momento esté en el mercado. Vale. Entonces ahí el riesgo sería... Bueno, la fluctuación del activo como si lo tuvieras. Claro. Y el tercer paso que has dicho, la tercera estrategia posible a través de estas infraestructuras sería la tokenización de activos. Claro, que esto es, gracias a la tecnología, permite que cualquier activo financiero tradicional pueda tener representación digital en este entorno y que puedas hacer exactamente lo mismo que puedes hacer con cualquier token. Pues fíjate, estamos hablando de que puedes utilizarlo de colateral. Tú imagínate que invertimos en un ETF del S&P 500. ¿Vale? Entonces tú, en una plataforma como la que estábamos hablando antes, que hemos depositado Bitcoin, voy a poder depositar también el ETF y lo voy a poder utilizar como garantía. Con lo cual estás dando una capa extra de rentabilidad a cualquier inversión que puedas hacer en el sector tradicional. ¿Y ahí qué ventaja tendría tokenizar una participación en un ETF? Porque, por ejemplo, utilizarlo como colateral también lo puedo hacer en un banco. Sí, pero ¿no? Pero tienes que ser cliente de banca privada, tener un volumen de activos importante y no es para todo el mundo. Aquí este es un mercado abierto a todo el mundo, ¿no? Y al final la tendencia que estamos viendo en los mercados financieros tradicionales es que vamos a ir hacia todo digitalizado. ¿Por qué? Porque lo que hablamos te permite operar 24/7, a la banca tradicional le permite un negocio 24/7, no tiene fricción, tiene la liquidez, tú puedes entrar y salir del mercado cuando quieras con más o menos capital y te permite luego poner esa capa extra de esas funcionalidades que te permite la tecnología, como os he hablado. Puedes hacer los pools de liquidez, puedes hacer de market maker. Tú imagínate, un inversor tradicional que esté en banca privada puede tener exposición a cualquier activo, a acciones de bolsa, de cualquier mercado, a bonos, a fondos monetarios, a fondos monetarios, pero en realidad solo puedes tener exposición y ser holder, ¿no? De esta manera tú le puedes dar una capa de ponerlos a trabajar y sacar una rentabilidad extra. Yo creo que en ese sentido es algo que es la gran innovación, que hasta ahora este contexto solo estaba o solo se podía aprovechar si invertías en activos cripto y afortunadamente ahora esto va a estar abierto a cualquier tipo de inversor que ya tenga exposición a otros mercados financieros. También la auditabilidad sería otra ventaja, ¿no? En el sentido de que quedan las transacciones registradas públicamente. Exacto. Públicamente no se sabe quién es la persona que lo hace, pero públicamente sí. Además tienes información muy relevante, ¿no? Cuando la información en los mercados financieros es algo vital. Y desde el punto de vista de accesibilidad del mercado va a permitir pues, que se generen muchos negocios alrededor. Tú vas a poder tokenizar parte de tu equity como compañía. ¿No? Muchas veces hay pequeñas compañías o inversores que tienen un family office y no tienen la intención de salir a bolsa, pero quizá pueden tokenizar parte de su equity, ¿no? Y dar acceso a otras personas de cualquier parte del mundo que quieran tener exposición pues, a tu tesis de inversión, a tu recorrido o a ti en este caso como experto financiero. Entonces eso también es una grandísima oportunidad. Pero hay como... ¿Cómo se garantiza el respaldo de esos tokens? ¿No? Porque un posible riesgo es... Van a haber custodios, que también se va a desarrollar el negocio de la custodia. Pero que eso falta todavía. Este se está desarrollando. De hecho, fíjate, hay una ley que está a punto de aprobarse en Estados Unidos, que es Clarity Act, que precisamente trabaja en esa línea, ¿no? Dar claridad regulatoria para que, oye, el tema de los custodios, entre otras cosas, pueda estar cubierto, ¿no? Entonces, de la misma manera que ahora existen custodios tradicionales que lo que hacen es que certifican que aquello que estás comprando existe, una bóveda de oro, por ejemplo, pues esto va a suceder lo mismo gracias a la tecnología blockchain. O sea que ahí iremos a una segunda capa, ¿no? De información asimétrica de
de qué custodios o de qué Pero auditores ya existe. menciono. Mira, ahora se da la paradoja que tú puedes invertir en una acción de Tesla tokenizada con 2 custodios. ¿Vale? Entonces, tú puedes hacer un pool de liquidez, puedes hacer de market maker con esas 2 acciones tokenizadas, que es el mismo subyacente, pero con 2 custodios distintos. Entonces, tú tienes exposición a Tesla, pero tienes la ventaja de que cada vez que alguien quiere intercambiar esa acción de un custodio a otro, tú te vas a quedar una pequeña comisión y le pones esa capa. A día de hoy podemos estar hablando de un 10, un 12% solo de rentabilidad por esas transacciones. Entonces, tú imagínate que por el hecho de tener o de dominar los pools de liquidez puedas generar esa rentabilidad, que a veces puede ser un 12, puede ser un 6 o puede ser un 20, pero es una rentabilidad añadida a tu inversión. Pero, de nuevo, ¿qué ventaja tiene transmitir acciones tokenizadas de Tesla pudiendo transmitir? Hagámoslo al revés. ¿Cuáles son las limitaciones de los mercados tradicionales, de las bolsas? ¿Cuál es? Una es que tienen un tiempo operativo limitado, de 9 a 5, ¿no? Muchas veces la liquidez, a veces que tú quieres tener acceso a activos que no puedes porque necesitas... un mínimo de tal, sí. No, y necesitas tener acceso a un broker, a lo mejor las acciones están en un broker determinado y tú por ubicación no tienes acceso. Aquí es un acceso global. O sea, claro, pero por eso digo, a lo mejor... Lo puedo comprender más para acciones muy pequeñas y que no tengan un mercado secundario desarrollado. Pues sí, claro, eso es una forma de abaratar los costes de transacción, de acceder a un mercado secundario global, ¿no? O global, en el blockchain, digámoslo así. Pero claro, en el caso de acciones tan líquidas y con tanta presencia como Tesla... ¿El ahorro cuál es? ¿Ahorrarte de intermediarios? Te ahorras los intermediarios, te permite operar 24/7. Es que claro, es que te permite operar un domingo por la noche. O estando o en fin de semana, claro, eso es una oportunidad para los mercados financieros. De hecho, hay una plataforma que se llama Ondo Finance, están detrás los grandes fondos, por ejemplo está BlackRock, que hablan ese Wall Street 2.0. La tecnología les está permitiendo migrar mucho activo a este entorno precisamente para que no haya fricción, para que haya mayor accesibilidad, para que haya mucha más liquidez. Claro, de eso te iba a preguntar. La acción de Tesla o cualquier otra gran acción tiene una liquidez en sentido de profundidad y amplitud de mercado muy considerable, ¿no? Es decir, al final, pues si yo vendo, voy a vender para un capital como pueda ser el mío, ese tipo de acciones lo vamos a vender a precio de mercado y no lo vamos a mover. Pero entiendo que aquí todavía falta mucho, porque sin la participación por parte de inversores en este tipo de mercados es más estrecha, lógicamente. Lo importante es el inversor institucional, en este caso precisamente por lo que dices, ¿no? Que el mercado, que tenga profundidad el mercado, claro. ¿no? Es que está yendo muy rápido. Hace unos meses estamos hablando de 200 activos, ahora estamos hablando de más de 1000, pero cada semana se están incorporando. Tú puedes invertir en bonos americanos. Claro, y puedes utilizarlos de colateral, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante. Tú puedes invertir en acciones del Nasdaq. Claro, en ETFs, pero directamente en acciones. Yo tengo acciones de Nvidia, de Google, de Amazon, y los puedes utilizar también dentro de este ecosistema como garantía, como colateral, y te permite desarrollarlo. En tu caso, por ejemplo, te puede permitir tener una exposición mucho más amplia y aportar esa capa extra de rentabilidad y sobre todo de funcionalidad a tus inversiones sin tener exposición a otros activos que tú a día de hoy no tengas. Y como te comentaba antes, ¿no? Quizá hasta ahora el mercado de activos digitales cripto era solo para un perfil de inversor determinado, donde se quedaban muchas personas fuera, y gracias a la tokenización de activos tradicionales va a permitir que cualquier persona con cualquier tipo de perfil determinado que tenga exposición a los mercados lo pueda tener en este ecosistema que es mucho más rentable. Lo que pasa es que también justamente ahora te iba a preguntar por la rentabilidad, ¿no? Estás mencionando que hay rentabilidades potenciales grandes, pues prestando, haciendo de market maker, o incluso, ¿no? Decías, cambiando de manos entre custodios. Pero bueno, esas rentabilidades altas en buena medida responden a que el mercado todavía está infradesarrollado, ¿no? Porque responde a la demanda. Responde a la demanda. En relación con la oferta, claro, pero totalmente. Si hay más oferta, pues sí. Pero fíjate que normalmente va correlacionada. O sea, cuantos más activos financieros tokenizados estén en este ecosistema, mayor volumen habrá y mayor demanda habrá. Y conforme las personas, el inversor retail, vaya descubriendo
los usos que puede darle gracias a este ecosistema se van a ir metiendo. O sea, el crecimiento, el uso que se está dando y la penetración que está teniendo a nivel de usuarios es altísima. Nosotros lo estamos viendo constantemente como la curva de adopción se está disparando. Claro, pero lo que quiero decir es, al final, ¿qué rentabilidad decíamos que se pueden obtener con préstamos, por ejemplo? Mira, si tú estás pidiendo un préstamo, puedes estar incluso a veces que te salga neutro el préstamo, te salga gratis. Y si tú depositas tu activo, en función del activo que deposites, te pueden dar entre un 3, un 6, un 8%. Claro, pero si esos tipos de interés son, digamos, no remuneran estrictamente el riesgo, digámoslo así, es decir, si es una operación de alta rentabilidad y de riesgo moderado, obviamente conforme entre capital ahí, ese tipo de interés alto va a tender a colapsar, por mucho que aumente la demanda, porque no vas a tener un exceso de remuneración permanente. Pues esto puede ser. Pero también es verdad que la tecnología lo que elimina son los intermediarios. Sí, o sea, que hay más tarta para repartir. Exacto. Bueno, la tarta probablemente es la misma, lo que pasa que permite que personas que a día de hoy no tienen acceso a esa tarta la puedan tener. Te quitas gente que se come tarta que ya no se va a comer. Exacto. ¿No? Entonces, claro, a veces dicen, oye, ¿cómo puede ser que en estos mercados tokenizados haya tanta rentabilidad? No, la rentabilidad es la misma. Lo que sucede es que como eliminamos intermediarios, esa rentabilidad que ahora se quedaba por el camino, ahora nos llega a nosotros como inversores, seamos pequeños, medianos o grandes, ¿no? Porque, entonces, claro, cuando hablamos de finanzas descentralizadas, ya lo has explicitado, pero por volver a ello, ¿qué players, qué operadores hay? Es tecnología, son contratos inteligentes. O sea, para que te hagas una idea, la economía de la confianza, que se entiende economía de la confianza en pues, los notarios, los registros. A nivel global estamos hablando de un 30% de la economía mundial está basada en la economía de la confianza. Claro, esta tecnología viene a sustituir eso, a mejorar eso, a optimizar todos esos procesos y todos esos costes. Desde el momento en el que la tecnología me permite yo poder asegurar que algo es mío y no tener que pasar por un notario o por un registro, eso primero abarata las transacciones, segundo, permiten que los procesos sean mucho más óptimos. No estoy diciendo que los notarios vayan a desaparecer, pero todo el coste que se queda por el camino ahora primero va a desaparecer o va a venir directamente a nosotros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la descentralización, esa es una de las grandes ventajas que tienen. Claro, antes cuando te decía, bueno, también puedo pignorar acciones en un banco, pues ahí hay un ejemplo claro, ¿no? Para pignorarlas hay que ir a notario y eso es Claro, y luego también para cambiarlo, porque tú, fíjate, tú a lo mejor pignoras acciones de Tesla y consideras que ya no quieres tener exposición. Claro. Entonces tienes que llamar a tu banquero privado, a tu gestor y decirle, oye, mira, he decidido que tal. Y te dice, perfecto, pues mira, hoy es viernes, ¿no? El lunes y el martes yo estoy fuera, nos vemos el miércoles y resulta que el notario no puede y ha pasado una semana. Y si el mercado ha hecho algo que tú no preveías, pues tiene un impacto para ti la rentabilidad y luego tiene los costes de irte al notario, elevar a público ese cambio. En este ecosistema tú puedes cambiar los activos sin pedirle permiso a nadie en cualquier momento, 24/7, desde el sofá de tu casa. Pero decías antes que una de las ventajas es que reduce la fricción. La fricción y la asimetría de información a la hora de saber si algo es tuyo o no. Pero claro, esto último es cierto para activos on-chain, pero volvemos al problema que mencionaba antes de... Tienes el custodio, la importancia del custodio, pero fíjate, ahí se genera un nuevo negocio. Se genera el negocio de la custodia. Ahí sí que hay alguien cobrando... Sí, pero el coste de la custodia es muy bajo. Es muy bajo. Pero claro, cuando hablamos de custodio, al menos a mí se me viene a la cabeza alguien que está custodiando algo que bueno, los activos, te pongo un ejemplo. Un activo mueble, pero por ejemplo un inmueble, ¿no? Que también hay mucha tokenización de propiedad de activos inmuebles, pero un gran riesgo o problema que tiene invertir... Es la contraparte. Es la contraparte, es decir, estos tokens los han Pero esto ha pasado siempre, ¿eh? Sí, claro, pero justamente ahí entra el notario. El notario tradicional de, sí, esto es de este señor... No, para entendernos, es como si yo voy y le vendo a alguien una casa y alguien me la compra... ¿Cómo sabe que la casa es mía y que de facto le he transmitido la propiedad? Claro. Ahí el notario te dice, sí, yo acredito que este señor, he mirado el registro de la propiedad y doy fe notarial de que este señor es el propietario y de que por tanto se transmite la propiedad. Pero en el ámbito tokenizado, si yo
voy a hacer una emisión de tokens que reflejan la propiedad de este inmueble. No, pero Ahora, ese inmueble es mío. Pero tiene que haber detrás todas unas reglas que se tienen que cumplir. De hecho, ya hay compañías que se dedican a tokenizar activos. Te pongo un ejemplo, me lo llevo al mundo de las acciones. Kraken, que es un exchange, se ha especializado a día de hoy a comprar acciones del Nasdaq, por ejemplo, de títulos del Nasdaq, y lo que hacen es que los custodian, aseguran que esas acciones son suyas, ¿vale? Bajo la regulación del mercado en Estados Unidos, y por otro lado emiten un token que representa esa acción. Con las stablecoin pasa lo mismo. ¿Qué es una stablecoin? La representación de una moneda fiat. ¿Vale? ¿Por qué tiene valor? Porque detrás hay unas empresas que son las emisoras de esas stablecoin que dan garantía de que ese token que representa $1 está respaldado por $1. ¿Vale? Claro, pero ahí hay que confiar en Tether o en... Bueno, en Tether sí, pero... O sea que... Y en el caso de los custodios que compran también tienes que confiar en ellos. Tienes el riesgo de contraparte, esto es evidente, ¿no? Y por eso es tan importante la regulación a nivel de estados y a nivel de países, porque eso lo que nos da son garantías, ¿vale? Garantías son los inversores, claro. Y ahora mismo esta regulación, ¿en qué etapa está? Has hablado antes de la Clarity Act. Ahora estamos, ¿En qué consiste exactamente? Y luego... En Europa, bueno, aquí tenemos la MiCA, entonces vamos detrás, pero para que se entienda, a día de hoy existe esa guerra soterrada entre los bancos tradicionales, por ejemplo, y este nuevo ecosistema financiero. ¿Por qué? Porque en este ecosistema financiero lo que vamos a poder es que tu stablecoin, tu depósito en euros o en dólares, pues que los puedas remunerar. Claro, desde el momento en el que tú en este ecosistema, teniendo tus dólares sin tener el riesgo de volatilidad, tus euros, vas a poder percibir una rentabilidad. ¿Qué puede suceder? Que la gente que tenga el dinero en su banco tradicional diga, oye, aquí no solo no me estás dando dinero, sino que me estás cobrando, me lo llevo a este ecosistema donde le puedo percibir un 3, un 5, un 7%, da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los bancos se están dando cuenta que pueden perder un negocio importante y sobre todo que muchas veces los bancos están jugando con nuestro dinero, pero no lo tienen, ¿no? Tú depositas $100.000 o 100.000 euros y me los presta a mí, entonces se va generando esa... Entonces, ahí es donde realmente está la fricción y están luchando, y esto es lo que va a permitir esta norma, la Clarity Act en Estados Unidos, para que quede claro, entre otras cosas, eso. Cuando eso suceda, que está a punto o sea, los expertos están hablando que en estos próximos 6 meses lo vamos a poder ver, pues eso va a dar un espaldarazo todavía mayor a todo este ecosistema, ¿no? Yo también creo que va a costar todavía un poquito. Yo creo que tenemos que ver Bitcoin en unos precios más bajos para que se apruebe esta ley, y esto hará que a priori los mercados suban. O sea, tu pronóstico, no respecto a precio, que eso no sabemos nadie, pero tu pronóstico con respecto al efecto que puede tener en la industria la Clarity Act es que va a tender a... Bueno, es la claridad de cuál es el marco regulatorio que va a permitir construir esta industria que ya se está construyendo, ¿eh? ¿Es un marco regulatorio suficiente? Es decir, ¿crees que con esto la industria ya tiene todos los elementos para ya crecer sobre bases sólidas? Sí, porque además los actores tradicionales de este sector financiero ya están en ello. Están preparados y están invirtiendo muchísimo. Los grandes fondos, BlackRock, para no hablar de otros, están viendo la oportunidad que supone para ellos. Entonces, dentro de toda innovación pasa como sucedió en el mundo de la música, ¿no? Cuando aparecieron plataformas como Spotify, claro, provocaron un modelo de negocio digital que toda la industria se tuviese que reinventar. El mundo de la distribución de los contenidos, ¿no? Antes íbamos a un videoclub, alquilábamos una cinta con todas las dificultades que te tenías que ir a videoclub cuando salía, ¿no? una película nueva, tenías que ponerte lista de espera, ibas y no estaba, y ahora tú puedes ver contenido 24/7. Claro, pero estos grandes jugadores financieros, exactamente
¿En qué están invirtiendo? ¿En qué parte de la infraestructura están invirtiendo? Están invirtiendo en infraestructura, están pero en los raíles. ¿Qué servicios van a proporcionar ellos? Porque quiero decir, Solana y Ethereum ya está montado. Sí, pero están invirtiendo en estos activos y en Bitcoin, y están sobre todo también tokenizando los productos financieros, los vehículos financieros que ellos ya tienen. ¿Para qué? Para dar acceso a inversores que a día de hoy no tenían acceso a esos productos, que precisamente por eso estamos hablando, ¿no? De la gran ventaja de la tokenización, es que es la accesibilidad que nos ofrece a cualquier activo desde cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, no puedo invertir en la bolsa de Asia, por ejemplo. Ahora yo puedo invertir o podré invertir en ella. ¿Pero en qué mercados cotizan esos activos tokenizados? Quiero decir, si yo ahora quiero invertir en cualquier mercado, tengo que ir a un broker de un banco, por ejemplo, y él es el que se encarga de darme acceso a todos esos mercados. Ahora hay un broker, por ejemplo, hay una plataforma de tokenización que es Ondo Finance. Yo te invito a que te metas y lo verás, y hay cualquier tipo... Tienes muchos ETFs, tienes fondos monetarios, tienes bonos, tienes acciones, tanto del Nasdaq como del S&P 500, tienes el oro, claro, fíjate, otro aspecto interesante que se ha puesto, ¿no?, en boca de todos, el oro, ¿no? Entonces, el oro se está tokenizando. Yo voy a poder tener oro tokenizado y voy a poder utilizarlo de colateral, lo voy a poder utilizar para hacer de market maker, lo voy a poder utilizar dentro de este ecosistema. ¿Tiene sentido tenerlo en una bóveda donde hay un custodio que me asegura que lo que yo he invertido en ese activo está ahí respaldado y es ahí seguro? ¿O tiene también sentido, o quizá más sentido, que tú le puedas poner esa capa de rentabilidad gracias a las finanzas descentralizadas? Se la pones a un oro que sigue estando depositado. Claro, siempre detrás, claro, la ventaja de las finanzas descentralizadas es que esto no es... siempre hay un subyacente, y la importancia de elegir el subyacente sigue estando, evidentemente, y que tú tienes que tener criterio suficiente como inversor, en función de tu perfil, de decidir en qué inviertes, ¿no? Sí, pero lo que quiere decir es que, claro, el subyacente siempre va a estar referenciado a un activo. La cuestión es si ese activo está ahí, ¿sí?, o si te estás apalancando contra la expectativa de que el activo esté ahí, que en ese caso ya sí que estaríamos en un nivel más peligroso, porque el token podría perder todo su valor si no se cumple la promesa. Bueno, claro, mismo, ¿no? Y sobre todo, pero estamos hablando del subyacente, ¿eh? Lo que yo te estoy entendiendo es que sí, detrás... pero el subyacente, quiero decir, yo puedo decir, emito un token contra oro, ¿vale? ¿Yo tengo el oro cuando lo emito? No, yo me comprometo a que cuando lo vengas a buscar esté el oro. Por eso, por eso es tan importante la contraparte, por eso es tan importante el custodio, por eso es tan importante que la regulación obligue a que cualquier emisor que ponga en circulación un token esté respaldado por ese activo, ¿no? Pero la regulación puede ser en ese sentido importante, ¿no?, a la hora de aportar claridad, como dices, pero aún así, dentro de la regulación hay margen de incumplimiento y... Esto siempre hay. Claro, por eso, que al final, es como decir, la regulación obliga a que las empresas, al redactar sus libros de contabilidad, transmitan una imagen fiel de la empresa. Vale, pero hay fraude contable. ¿Cómo intentamos de alguna manera minimizar ese fraude contable? Con auditoras independientes que verifican todo esto. Eso va a seguir estando. Claro, pero entonces, con respecto a los custodios... Claro, el custodio puede decir, no, la ley me obliga a que yo, si digo que tengo algo, lo tenga, pero ¿cómo me fío de que el custodio no está incumpliendo la ley? Si además tampoco el policía del Estado va a estar detrás del custodio verificando. Va a estar detrás, evidentemente. Va a haber, la regulación va a obligar a unos estándares de seguridad para el inversor. Claro, pero esos estándares se pueden violar. Quiero decir, Madoff, el caso más claro, ¿no? Vale, sí, el esquema Ponzi está prohibido por ley, pero aún así hay gente que se puede lanzar a hacerlo. Hay cosas que son fáciles de detectar si está incumpliendo la ley o no, sobre todo si tienes otros ojos mirando. Pero claro, el Estado, ¿cómo va a verificar si yo he emitido tokens contra oro que yo tenga el oro físico que digo tener, donde digo tenerlo? Porque para eso tiene que enviar a un inspector que físicamente verifique que está ahí, ¿no? Y eso sí que no creo que el Estado lo termine haciendo, sino que sería necesaria una especie de auditoras van a haber auditoras sí, auditoras sí, probablemente, pero claro, que entonces ya estamos añadiendo como nuevos... Pero en un mercado donde es más global, es con menos fricción, va a tender a mayor liquidez, mayor profundidad, y donde, insisto, cualquier persona desde un céntimo va a poder hacerlo.
que esto a día de hoy no sucede. De la misma manera que tenemos acceso a contenido, ¿no? No lo quiero banalizar porque no tiene nada que ver, pero de la misma forma que tú tienes una biblioteca enorme de contenido, una plataforma como Netflix, esto te va a suceder a ti en este ecosistema. Vas a poder tener exposición a cualquier activo. Es verdad, con un riesgo de contraparte y por tanto el criterio a la hora de seleccionar esa representación digital de ese activo es fundamental. Que el riesgo de contraparte también existe hoy. Quiero decir claro. Si compramos a través de un broker, nadie nos asegura que efectivamente se está adquiriendo. O dejando el dinero en el banco, claro. Sí, eso también eso es. Pero simplemente Pero es importante, sí. Simplemente lo preguntaba desde el punto de vista de que, claro, si estamos hablando de activos on-chain, Bitcoin, etcétera, ahí sí hay como una autoauditoría, ¿no? Queda muy claro si está o no está. Pero cuando ya hablamos de activos off-chain, sí que tiene que haber alguien que verifique que la traducción off-chain, on-chain se ha Pero hecho, ya hay compañías, esto ya lo estamos viendo en el mundo de las stablecoin, ¿no? Pero que todo esto es gente que cobra, claro, lógicamente. Claro, sí. Entonces, has dicho que en Estados Unidos la regulación sí está avanzando a un ritmo que puede facilitar el desarrollo de la industria, pero en Europa con la MiCA tenemos prácticamente el caso opuesto, ¿no? Es decir, una regulación que estrangula a la industria y que le dificulta levantar cabeza. ¿Llegará todo esto a Europa o llegará de alguna manera mutilado como llegan tantas cosas? Pues es probable que llegue mutilado, ¿no? Tether, La sobreregulación, Tether, por ejemplo, aquí no podemos. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar Tether en adaptarse? En adaptarse al marco regulatorio europeo. Tarde o temprano lo va a hacer. Es verdad que es una pena desde el punto de vista como europeos, ¿no? Que tengamos esa dificultad, pero yo soy de los que creo que uno se tiene que adaptar a las circunstancias, ver cuáles son los puntos positivos y las palancas en las que tú te puedes apoyar, y si ahora hay otros mercados financieros que tienen una regulación con mayor claridad y que te permite construir, pues probablemente nos tendremos que ir hacia esos mercados. Cuando las empresas, ¿no? Las bolsas europeas vean todo lo que se está moviendo, ellas mismas serán las que también generen cierto lobby, un lobby importante, claro, para que la legislación en Europa vaya a favor de este cambio de paradigma. ¿Y qué oportunidades crees que nos perderemos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de que llega mutiladamente, pues no llegamos a ser conscientes del perjuicio que sufre el usuario y el ahorrador. Pero fíjate, tenemos la gran ventaja que es descentralizada. ¿Qué significa la descentralización? Que nadie te pregunta dónde resides, que con tu wallet tú te vas a poder conectar a cualquier plataforma de cualquier legislación y poder operar en ellas, esté en Europa o no esté en Europa. Y eso es una gran noticia para los inversores. Yo estoy invirtiendo en acciones tokenizadas a través de una plataforma que a día de hoy está en Estados Unidos. Obviamente me aseguro que la contraparte, el custodio, claro, sea de fiar, pero una vez eso lo tienes controlado y sabes que así es, vas a poder invertir. Nadie te va a preguntar desde dónde te conectas, nadie te va a preguntar si es en qué horario operativo estás haciendo, y nadie te va a preguntar, oye, lo que generaste ayer, ¿no? Bueno, el Estado a lo mejor se te lo pregunta. No, en el Estado sí. Además, yo soy también de los que digo que hay que pagar impuestos. Lo que pasa es que hay que desarrollar la habilidad de generar lo suficiente que una vez has pagado tengas el dinero como para vivir como quieres vivir, ¿no? Y en otras partes del mundo, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Claro, aquí ya tenemos un sistema financiero muy desarrollado que se puede desde luego mejorar y mucho en muchos sentidos, pero bueno, son mercados financieros que funcionan, y sobre todo en Estados Unidos, que funcionan muy bien y que han sentado la base de buena medida de su prosperidad. Pero claro, si nos vamos a otros países... Bueno, Latinoamérica, nosotros tenemos muchos alumnos en la academia de Latinoamérica, ¿no? Y claro, cuando descubren este nuevo mercado descentralizado, pues alucinan. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a pagar unos intereses por encima del 20%. Y aquí se pueden capitalizar con unos intereses y acceso a activos financieros, claro, ¿no? Lo que decías de... Lo que te planteaba yo para qué voy a comprar un token de una acción de Tesla si puedo comprar directamente la acción de Tesla. Bueno, pero es que en muchos países no pueden comprar la acción de Tesla. Donde no lo pueden comprar, claro. En este caso, en Europa, tú la puedes comprar en España por esto que comentábamos de las finanzas descentralizadas, pero es que hay muchos continentes donde la bancarización es mínima. Entonces ahora cualquier persona con un móvil va a poder tener acceso a mercados financieros que a día de hoy no tienen ese acceso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la adopción va a ser masiva. ¿Qué sucede? Una persona que reside aquí en España, que es fuera de España y
y manda, ¿no?, remesas de dinero a su país, está pagando unos costes de transacción brutales. Gracias a esta tecnología, los costes de transacción pasan a ser céntimos. Y mandes $100 o 100 euros o mandes 100 millones de euros. Claro, imagínate, las personas que están en esa tesitura, ¿no crees que van a hacer el esfuerzo de adaptarse? Pues evidentemente, porque se dejan mucho dinero al final de año, ¿no? Con las comisiones. O saltarse controles de capitales, ¿no? Quiero decir que, pues, no Pero sé. fíjate, yo ahí le dedico mucho, o sea, muy poquito tiempo, ¿no? Me interesa muy poco, ¿no? Porque es verdad que fíjate que el offshore ha estado siempre. Claro, cuando dicen, no, es que las criptomonedas se utilizan para el blanqueo de capitales. No digo tampoco blanqueo, digo, pues, no sé, Argentina que tenía hasta hace no mucho el cepo. Pues claro, el cepo impedía comprar dólares. Claro, bueno, pues sí, yo puedo comprar dólares tokenizados, como sería una stablecoin, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa que aquí hay un salto que es interesante, ¿no? Decías, para mandar remesas, pues claro, estamos un inmigrante europeo que quiera mandar remesas a su familia en origen, pues en lugar de mandarla por un banco tradicional, la manda a través de... Bueno, claro, y llega el momento, ¿eh? Cuando lo haces a través de un banco tradicional te puede tardar días. Claro. Lo que pasa que luego, ¿cómo se hace? Porque de momento no se paga con stablecoin, aunque todo se andará, pero lo normal no es que vayas a una tienda y puedas pagar con... Bueno, pero hay muchas pasarelas de pago de transacciones tipo Stripe y otras muchas que ya te permiten pagar con stablecoin. Que te lo convierte automáticamente. Entonces el otro recibe la moneda nacional correspondiente. Y va a sacarlo al cajero. Luego tú también tienes las wallets, hay algunas que ya llevan asociadas una tarjeta de crédito, que tú la vas recargando como si fuera de débito con el dinero que tienes o con los activos que tienes en tu wallet, ¿no? Y con eso cuando haces el pago, automáticamente te hace el cambio, ¿no? Entonces, cada vez esas pasarelas de pago se están sofisticando precisamente para que haya menos fricción. Y esa bancarización tokenizada, digámoslo así, ¿no? Esa tokenización de estas economías, países en vías de desarrollo, Latinoamérica o Hispanoamérica de manera muy clara, también incrementan, ¿no?, las interconexiones financieras que puede haber. Quiero decir, ahora mismo si yo quiero prestarle dinero a alguien, pues tiene que ser alguien de tu entorno, de mi entorno o del entorno del banco con el que estoy trabajando, pero si todas estas personas se meten en un mismo entorno global, parte de los préstamos irán para Claro. ellos, ¿no? Tú cuando depositas tu capital, tú imagínate que esto nosotros lo trabajamos mucho desde el punto de vista de mentalidad, ¿no? Oye, tú puedes decidir ¿no?, invertir en este ecosistema y a veces el inversor con menos conocimiento, más novel, confunde la decisión de empezar a invertir con tengo que tener exposición al 100% de mi capital en este mercado. Claro, entonces tú le puedes decir, mira, mientras estás aprendiendo o mientras estás entendiendo cómo funciona, deposítalo aquí. El dinero siempre es tuyo, no hay riesgo en este sentido de contraparte y vas a sacar una rentabilidad que en un banco tradicional no la vas a obtener. Con lo cual ya evitas un poco esa ansiedad de decir, oye, quiero empezar a ganar dinero, ahí lo tienes. Luego, por otro lado, claro, ese dinero lo va a poder utilizar cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Y los expertos hablan que gracias a la tokenización los mercados financieros se van a multiplicar por 3. Y a mí me gusta explicarlo que vamos a tener 3 veces más de posibilidades de ganar dinero si sabemos hacerlo. Con lo cual, la expansión se prevé enorme. ¿Y qué crees que es lo que está frenando, más allá de la regulación, la implantación, digámoslo así? El desconocimiento. El desconocimiento. Básicamente el desconocimiento. Por eso estoy donde estoy. Me dedico a la divulgación todos los días de esta oportunidad, ¿no? Porque requiere, ¿no?, toda innovación requiere de un periodo de adaptación, de adopción y de descubrimiento, ¿no? Difícilmente alguien que descubre este mercado descentralizado deja de utilizarlo. Ya se le cambia el paradigma, ¿no? Ve las posibilidades que tiene y difícilmente es como cuando pasas de conducir un coche manual a un automático. Pues el amante del manual puede decir, no, yo sigo queriendo vivir la experiencia de sentir como cambio de marchas. Un conductor normal, cuando ve la facilidad con la que conduces, dices, yo ya no me paso al manual o la conducción autónoma, ¿no? Claro. ¿Por qué todavía hay tanta reticencia por la conducción autónoma? Porque hay desconocimiento, porque siguen habiendo muchos estigmas o intereses creados también. Intereses creados, claro, la industria no le interesa porque no está adaptada. Pero yo estoy convencido de que si todos los fabricantes europeos tuviesen la tecnología para la conducción autónoma, estaríamos como en Estados Unidos. Yo tengo un coche con conducción autónoma y la tengo capada aquí en España. ¿Por qué?
qué? Porque todavía los fabricantes de aquí no tienen la tecnología. Ujú. Lo que no tiene sentido es que tú compres ese mismo coche en Estados Unidos y el delivery del coche sea automático y te llegue y te lo entreguen Claro. en la puerta de tu casa sin conductor, y aquí cada vez que le pongo el piloto automático me esté diciendo coge el volante, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Lo que pasa que, por buscar un paralelismo, el tamaño del mercado de automóviles para los fabricantes muy probablemente se estreche, ¿no? Porque en la medida en que se generalice la conducción autónoma, pues a lo mejor yo ya no necesito coche, sino que cuando lo necesite lo alquilo o pago el servicio de taxi, de robotaxi, y entonces no hacen falta tantos coches en la ciudad y eso reduce las ventas de los fabricantes. Pues aquí, buscando el paralelismo, uno podría decir, bueno, el sistema financiero tradicional se puede adaptar a este nuevo sistema Se está adaptando. tokenizado, pero su margen de aprovechamiento en función de lo que está haciendo hoy se va a reducir y por eso hay resistencias aún con adaptación. No, totalmente, claro. O sea, su negocio se va a ver impactado muchísimo, ¿eh? Como volviendo ¿no? al mercado de las discográficas o al mercado de la telefonía o al mercado de la fotografía, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que el desconocimiento por esta nueva tecnología, claro, y aparte de las resistencias de intereses creados, la regulación, pero el desconocimiento es lo que está frenando la adopción, la implantación. ¿Qué recomendarías, ya no a título formativo, como podría ser tu academia, sino alguien que diga, oye, yo quiero experimentar, ¿no? Quiero dar algún paso en estos mercados para ver si decías, bueno, una vez lo pruebas ya no lo abandonas. Bueno, sobre todo es que lo descubran, ¿no? Y aquí la gran ventaja es que puedes hacer pruebas con muy poquito capital. Puedes hacer pruebas con $10, $50. Por eso me refería, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas? No, puedes invertir. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros llevamos a cabo un trabajo de divulgación muy importante, ¿no? Y en este caso yo, como imagen pública de la academia, nosotros hacemos unos eventos presenciales y también online donde explicamos las oportunidades, donde además algo que yo me he dado cuenta que ayuda mucho, sobre todo a la confianza, es que aquello que nosotros estamos enseñando lo pueden hacer las personas desde su casa, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, mira, si tú puedes depositar este dinero en esta plataforma para que Juan Ramón pueda pedirlo, ¿no? Una otra persona y recibir unos intereses, si eso yo te lo explico, me puedes creer o no. Pero si además de explicártelo y enseñarte cómo lo tienes que hacer, tú lo haces en tu casa, no, claro. Primero te das cuenta de que es mucho más sencillo de lo que pensabas y segundo, cercioras de que eso que te están contando es verídico. Entonces, normalmente la curva es una curva primero de incredulidad, segundo de sorpresa y tercero de decir, ostras, esto es así. ¿Y cómo puede ser? Pues bueno, entonces ahí esa es la parte más pedagógica que nos toca dar a las personas que estamos en este mercado, ¿no? Pero fíjate, tú en tu caso, que también te dedicas a la formación en economía, ¿no? En tu universidad. Claro, cuando tus alumnos lo descubren, y tú le puedes transmitir todo tu conocimiento de los mercados que tienes, más el conocimiento de la tecnología, te permite tú como universidad ir por delante y te permite darle a tus alumnos, sobre todo que son alumnos que quizás son más jóvenes, la posibilidad de una palanca financiera que les va a permitir conseguir ante sus objetivos, ¿no? Sin tener la necesidad de tanto capital, emulando a los grandes capitales, como si fueras un family office. Yo veo una oportunidad brutal en invertir en conseguir liquidez para los family office. Muchas veces un family office, cuando hablas con ellos, te dicen, oye, mira, yo tengo una alta rentabilidad, pero a veces tengo tensión no tengo liquidez. Claro, esto te permite tener liquidez en un momento determinado, ¿no? Y eso es una gran noticia para ellos también. Sí, está claro que el aprendizaje y la experiencia, pues como que te dan un respaldo, ¿no? Si me lo han explicado y certifico con mi actuación que eso es así, pero ahí quizá la cautela es todo lo que puede llegar a pasar lo he vivido ya, es decir, he tenido todas las experiencias. No, es que todo lo que puede pasar, con lo cual, fíjate en mi caso, yo en ese sentido soy muy claro, ¿no? Entonces hay que ser muy prudente. Esto es como si te estás sacando el carnet de conducir y tu padre te regala no un coche de tercera mano, te pone en la puerta de tu casa un Fórmula 1. Claro, la probabilidad de que te estampes es altísima.
Porque la tecnología no sea segura, no, porque el uso que tú le vas a dar a la tecnología no es la adecuada. El conocimiento va a hacer o la experiencia va a hacer que te puedas convertir en un corredor de Fórmula 1, que te permita esa tecnología, ese coche de Fórmula 1, llevarlo a la posición, a ganar la carrera. Pues aquí sucede lo mismo, claro. A veces el mayor error que cometen las personas cuando se meten en este mercado es la facilidad de uso. Parece que estás jugando al Monopoly. Entonces pierdes la perspectiva de que estás invirtiendo dinero real. Y entonces, pues bueno, en busca de unas rentabilidades estratosféricas se meten en protocolos que a lo mejor no son los adecuados. Entonces, por eso en ese sentido que tienes que ser muy prudente. Eso también pasa en el sistema tradicional, ¿no? O podría pasar si un banco te dijera, oye, toda la liquidez que tú quieras, pues te emborracharías fácilmente. Totalmente. Pero yo como estoy en este ecosistema y lo veo, una de mis obsesiones es trasladar a las personas primero que la oportunidad existe. Y cuando alguien me escucha lo explico siempre, los riesgos también existen y la gestión de ese riesgo o oportunidad es donde radica el éxito, ¿Y ¿no? cuáles serían esos riesgos principales de los que hay que ser Pues fíjate, conscientes? yo lo explico. ¿Por qué explico yo cómo perdí €1.000.000? No es porque, y además tú lo has dicho muy bien al principio cuando me presentabas, esto la gente no lo cuenta, ¿no? Sí. ¿Por qué lo cuento? Porque es que lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Y yo tengo 2 carreras, tengo conocimientos, soy inversor, tengo empresas, o sea, no soy alguien que no tenga experiencia, ¿no? Y oye, y llevo 25 años en el mercado de la innovación, que no nací ayer y a mí me pasó. Entonces, con formación eso te puede pasar. Entonces, si a mí me pasa, ¿puedo ser el más tonto de la clase? Puede ser, pero a cualquier persona le puede pasar. Entonces, ese es el mayor riesgo. El mayor riesgo es el uso que tú le das a algo que lo tienes ahí al alcance de tu mano y que el error te va a costar dinero. Ese es el mayor riesgo. El segundo riesgo es el riesgo a la tecnología, es decir, a la ausencia de ciertos protocolos de las auditorías. Tú hablabas, ¿no? Has insistido mucho en el riesgo contraparte, eso es fundamental. Claro, nadie da duros a 4 pesetas. Es que ¿no? Sí. Y en este mercado, evidentemente, tampoco. Porque hay muchas personas que invierten en memes, ¿no? Que son esos tokens que detrás no están respaldados con una promesa de alta rentabilidad. Yo siempre digo que los memes son para memos. Porque le estás haciendo rico al tío que los ha emitido. La probabilidad de que tú ganes dinero es muy baja en comparación. Entonces, ¿qué necesidad tienes de apalancarte en un mercado que va a ser muy rentable, que es muy rentable, que te ofrece muchas oportunidades, pero que no requiere de que asumas mucho riesgo? Por eso yo invierto, por ejemplo, en Bitcoin, Ether y Solana. A veces te dicen, ya, pero si en tu cartera tuvieses esos 2 activos, podrías sacarle mayor rentabilidad. Ya, pero es que con esto ya tengo suficiente, ¿no? Porque te está dando. Y si ahora con los activos financieros digitales o digitalizados o tokenizados vas a tener exposición a cualquier mercado, esto es lo que yo estaba esperando desde hace 5 o 6 años. Yo recuerdo con personas de la industria que teníamos conversaciones de decir, ostras, cuando podamos comprar acciones tokenizadas será la bomba. Pues ahora ya podemos comprar acciones tokenizadas. Cuando podamos invertir en ETFs tokenizados será maravilloso. Ya podemos invertir en ETFs. Cuando podamos invertir en deuda tokenizada, pues te permitirá diversificar como cualquier cartera de un inversor tradicional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es una palanca fantástica. Una palanca que para poderla aprovechar hay que tener formación y eso es algo que desde Metapro Academy tratáis de trasladar. Tratamos de hacer. Ya para ir terminando, ¿no? ¿En qué consiste la formación que uno puede conseguir en Metapro Academy? Nosotros hacemos unos eventos presenciales y también online donde explicamos ¿no? todos los usos que tienen este nuevo mercado financiero. ¿Por qué? Porque las personas necesitan conocerlo y necesitas todo un proceso de aprendizaje. Los que hacemos online son de 5 días, donde hablamos de la tecnología blockchain, hablamos de Bitcoin, de por qué tiene valor, hablamos de los 3 usos de las finanzas descentralizadas, de la tecnología de Ethereum, de la tecnología de Solana, hablamos de, oye, cómo puedes hacer de market maker, cómo puedes utilizar tus activos, cualquier tipo de activos financieros y ignorarlos y poder obtener liquidez sin tenerlos que vender. También hablamos y enseñamos cómo puedes invertir en inmuebles tokenizados. Claro, hoy en día, y fíjate, ¿no? Si nos centramos en España, ¿no? La dificultad que existe para acceder a una vivienda. Muchas personas quieren tener acceso a este mercado y no pueden porque no tienen la liquidez suficiente. Pues bueno, tú puedes invertir en un inmueble tokenizado, ¿no? Y yo a veces explico la anécdota. Yo tengo tokens de un apartamento en Manhattan y lo compré sin haber tenido que ir allá, sin tener dinero en una cuenta en Estados Unidos, incluso sin ser ciudadano americano, ¿no? Y con la flexibilidad de que en cualquier momento los puedo vender para comprarme tokens de un apartamento en Punta Cana, ¿vale? Pues eso también se explica y cómo
todas esas capas de uso las puedes utilizar para crear tu cartera, y una cartera diversificada que a día de hoy, insisto, que esto es importante, da cabida a cualquier perfil de inversor. La única barrera que puedes tener es una barrera tecnológica, pero entiendo que un inversor que ya está utilizando un broker, aquí no tiene que tener una fricción por la tecnología, ¿no? Entonces, ese es el único punto que puede haber cierta dificultad, pero en todos los demás no. Bueno, pues si queréis explorar ese mundo, ese nuevo y expansivo mundo, pues una opción, desde luego, es MetaPro Academy. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos en esta conversación sobre dónde estamos y dónde podemos estar dentro de un tiempo en cuanto a tokenización de la economía. Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre activos digitales. Espero que la hayáis disfrutado y os haya sido formativa. Nos vemos en un próximo podcast.